muchas herramientas para potenciar a tu carrera, esa materia que la estás pateando hace mucho. Puedes encontrar acá muchos consejos, hay mucha gente que está estudiando la misma carrera o que ya se recibió y que te puede ayudar. Acá en el chat los chicos te van a estar pasando un link para que a todos aquellos chicos que se están conectando por primera vez. Te invito a que te puedas completar los datos que están ahí. Básicamente es para que se puedan comunicar con vos. Y para finalizar, te quiero dejar con un pensamiento de Martin Luther King. Dice, da el primer paso con fe, no hace falta que veas toda la escalera, solamente da el primer escalón. Con esto que te quiero invitar a que en esta reunión te puedas quedar hasta el final de la reunión y que puedas dar el primer paso. La semana que viene, en la próxima reunión, y puedas dar otro paso y te vamos a estar esperando. Muchas gracias y te paso con Meli. Hola chicos, mi nombre es Melissa, soy estudiante de Derecho y quería invitarlos a la reunión de jóvenes que se realiza los días sábados a las 21 horas por el canal de YouTube. Va a estar muy bueno, espero que podamos estar todos viendo la reunión y los dejo con el doctor ingeniero Guillermo Berg. Hola, ¿cómo están chicos? Qué bueno poder verlos, qué lindo poder las caritas una vez más, un viernes más. Ya nos hemos ido acostumbrando, primero fue muy fuerte el golpe de vernos por Zoom, ver a los profes por Zoom, ver a la familia por Zoom, y ahora de alguna manera uno se acostumbra, ¿no? No del todo, pero como que es más sencillo. Así que qué bueno verlos, mientras estoy hablando, estoy corriendo y viendo las caritas. Bienvenidos a todos. Y hoy, como cada viernes, nos toca un tema muy especial. La verdad que estoy muy contento por la persona que nos va a compartir. Se llama Sara Benedetti. Ella es estudiante de psicopedagogía. Es una excelente alumna, una persona maravillosa. Yo creo que en esta etapa donde uno se está formando como profesional, es muy importante rodearse de buena gente y rodearse de algún mensaje que te impulse en la vida. Si bien es muy importante leer los libros, formarse, hacer cursos online, bueno, todo lo que uno hace como universitario, es muy necesario conectarse con las personas correctas y también escuchar cuestiones diferentes. Hoy nos toca un mensaje que está relacionado con lo que veníamos hablando, que es identidad, cómo formar nuestra identidad, y el tema de hoy es espectacular. Yo no voy a contar nada acerca del tema, vamos a dejar que Sara se meta y nos explique lo que tiene que ver, pero te digo desde ya, es imperdible y no veo la hora de escucharlo. Así que Sari, bienvenida, gracias por estar con nosotros, lo valoramos muchísimo. Gracias por estar acá. Bueno, nos encantaría escucharte, por favor, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos, qué lindo. Gracias, Guille, por esas palabras. Qué lindo poder encontrarnos una vez más, vernos a través de este medio, que sigue siendo extraño. Creo que a los que les ha tocado pueden compartir conmigo que no es lo mismo ver a todas las caras juntas que vernos así por separado. Puedo ver todas sus expresiones, así que si digo algo raro o me confundo, ustedes sonrían, así yo me siento bien con lo que estoy compartiendo, pero no, la verdad que es un privilegio. Gracias por permitirme este espacio para charlar un ratito con ustedes y poder contarles, bueno, lo que Dios ha estado hablando a mi corazón estos últimos días. Así que voy a entrar derecho al tema. Así como habrán visto seguramente en las redes sociales, el título que le puse al mensaje de hoy es En medio de la niebla. Y quería contarles una historia muy conocida, seguramente que si te conectas con nosotros hace tiempo la reconoces, y si venís hace poquito seguramente que en algún punto de tu vida escuchaste sobre la historia de David y Goliat. Es como muy, muy conocida. Pero yo no quiero hablar exclusivamente sobre David y Goliat, quiero hablar sobre David. Él es una persona que fue muy conocida en la historia, y llegó a ser rey, y yo quiero hablar justamente lo que sucedió en su vida, desde que mató al gigante hasta que llegó a ser rey.
Y bueno, para los que no conocen la historia, voy a contarla así, rapidito, como para que nos contextualicemos un poquito en lo que vivió este hombre. Y bueno, David era pastor de ovejas, trabajaba para su papá, y sus hermanos habían ido a la guerra, y a él le tocó un día ir a darle alimento a sus hermanos, y cuando va en ese contexto, escucha a Goliat, que era un gigante, que era del pueblo de los filisteos, que era contra quien estaban peleando los israelitas, y lo escucha este señor que estaba amenazando a los israelitas y le decía a él que venga y me mate a mí, entonces damos por cerrada la guerra y se declara el ganador, pero tiene que venir uno y matarme. Entonces, bueno, haciendo corta la historia, David se enfrenta. David, dicen varios historiadores, que tenía más o menos 18 años cuando mató a Goliat. Yo tengo un par más de 18, pero sigue siendo muy chico, si uno se pone a pensar. Bueno, mata a Goliat, recibe la recompensa que había sido dicha para el que lo logre, y bueno, en ese entonces, el rey Saúl, que era el rey de ese momento, genera como una envidia hacia David. ¿No? Imagínate, eras el rey, no te animabas a matar a ese gigante, y de repente viene un nene de 18, y claro, el pueblo lo amaba, tuvo mucho reconocimiento, obtuvo diferentes puestos de autoridad, y bueno, el rey, dice la historia, que hasta lo odiaba, estaba muy enojado con él. Entonces a David no le quedó otra que escaparse, tuvo que dejar su vida detrás y escapar para salvar su vida, porque el rey decide perseguirlo para matarlo. Hay dos cosas que quiero rescatar, que me parece importante que no nos pase por alto. Por un lado, David era un excelente escritor, escribió un montón de canciones y poemas, de hecho la mayoría de los salmos fueron escritos por él. Y otra cosa que no me quiero olvidar es que Dios le había prometido a David que él iba a ser rey. O sea, que iba a ocupar el lugar de Saúl. Yo pienso en esta etapa donde tuvo que escapar porque el rey lo estaba buscando para matarlo, como una etapa de niebla insoportable en la vida de David. Me parece que cualquier ser humano que viva una situación así puede vivir incertidumbre, es decir, no veo mucho a futuro, ¿no? ¿Viste? Cuando uno está en la niebla, no sé si les pasó, hace unos años con mi esposo estábamos muy contentos que habíamos comprado un auto, y era nuestro primer auto, estábamos chochos. Y nos fuimos a Nono, y de día vimos un paisaje espectacular, no sé si alguna vez fueron, pero les recomiendo que no vuelvan después de las 7 de la tarde, porque es lo peor que hay en el mundo. Volvimos súper asustados, no veíamos nada, tuvimos que seguir la caravana más o menos hasta que encontramos una, pero esa niebla, encima te acordabas que de día habías pasado y que el precipicio estaba más. La niebla es increíble. Y en ese sentido hablo de la niebla, ¿no? Creo que David tenía promesas de Dios, había logrado cosas en su vida, tenía el reconocimiento de la gente, pero de repente toda su vida tomó un giro de 180 grados y no se veía un futuro tan prometedor si el rey, o sea, la suprema autoridad te estaba buscando para matarte, y encima que tenía 1 millón de soldados que iban con él. Así que en medio de esta situación, voy a compartir pantalla, en medio de esta situación, me puse a buscar un poco y encontré que David escribió varios salmos en
en esa etapa donde estaba ahí, en esa etapa de incertidumbre, en esa etapa donde se estaba escondiendo en cuevas, donde estaba constantemente corriendo de Saúl. Y escribió esto. Se los voy a leer así rapidito. Dice, escribió varios, yo anoté las 2 primeras partes de 2 de los salmos que escribió en esa época. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Y yo quería invitarlos a que hagamos un ejercicio. No sé si se van a animar a escribir en el chat, pero usemos un poco la imaginación y seamos honestos, ¿no? Yo voy a colaborar así en voz alta, pero seamos honestos. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos viviendo lo que vivió David? ¿Qué escribiríamos? ¿Seríamos tan optimistas con decir, Señor, vos que me das tu apoyo, y me refugio en vos, y te voy a bendecir, voy a alabar tu nombre? Cuando estás escondido en una cueva, porque si salís es muy probable que te mueras, y todas las promesas y el futuro, no sé dónde quedaría. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Yo, personalmente, conociéndome a mí, yo creo que tendría mucho miedo. No sé si diría, ¡oh, Señor, gracias! Creo que tendría un poco de miedo. No sé si alguno se anima así, sea súper honesto, a decir, no, yo quizás sí me pondría a cantar a Dios. A ver, y los músicos que cantamos mucho sobre esto. Hoy no sé dónde está el chat. Bueno, acá está. Que no me maten, Señor, que no me maten, dice. Yo creo que más incertidumbre más que fe. Me costaría mucho entender por qué. La verdad que sí. Mi canción diría, ¿qué pasa, Dios? ¿Acaso te olvidaste de mí? Ahí va una de nuestras coristas. La verdad no creo que sería tan optimista. Creo que tendría pavor. Reclamaría a Dios sus promesas. Salmo 91. Buscaría saber qué culpa tengo yo. Totalmente. Bueno, ahora hagamos el ejercicio al revés. Estaba pensando en estos días, ¿qué tal si David tuviera que vivir mi vida? O sea, mis circunstancias, mis dificultades. ¿Qué tal si David, por un día, tuviera que vivir mis avatares, mis problemas? ¿Qué haría diferente? A mí me pasó esta semana, por ejemplo. Lamentablemente falleció el primo de una de mis compañeras de la tesis. Yo no me considero una persona muy buena en esas situaciones y no tenía ni idea qué decirle. Yo creo que David en mi lugar hubiera orado a Dios y hubiera tenido las palabras justas para acompañar a esa persona. ¿Qué creen ustedes que quizás David haría diferente en alguna situación cotidiana de su vida? Analizaría la situación para no dar un paso en falso. Confiaría en Dios a pesar de todo. Obligaría a su alma a alabar. Interesante. Buenísimo. Bueno, no preguntaría por qué le está pasando eso. Confiaría. Sería agradecido. Yo creo que si David tumbó un gigante, él buscaría a Dios en cada momento. No tendría miedo a nada de mis dificultades. No pensaría tanto y haría más. Interesante. Sabría pedir guía para enfrentar el problema. Bien. Uy, qué bueno. Les voy a confesar que yo no estaba haciendo como ahí, tenía un poco de miedo que no conteste.
Pero esta historia de David a mí me llevó a hacerme una pregunta, ¿qué es esta? Que quiero sacar la foto. No llegó a leer, ahí está. ¿Cuál era el secreto de David para tener tanta certeza en medio de tanta incertidumbre? Esa fue la pregunta que yo me hice. Dice, ¿qué es lo que fortalecía tanto a David para estar tan seguro en medio de una sentencia de muerte? Y creo que de la historia de David podemos sacar muchas enseñanzas. Creo que es una persona que nos inspira en muchos aspectos de nuestra vida. Pero yo tomé 3 puntos que quiero compartirles hoy. Espero ser suficientemente dinámica y clara. El punto 1 es que conocía quién era verdaderamente su enemigo. Y anoté acá esta frase que dice, el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable. La Biblia nos enseña que el diablo es el padre de la mentira. Y yo creo que lo único que él sabía hacer es mentirnos. Y la mentira no siempre es el reemplazo de la verdad. A veces es la verdad retorcida. ¿Cuántas veces vivimos dificultades, vivimos situaciones que no esperábamos, vivimos incertidumbre, y el enemigo viene y nos dice, pero mirá, si Dios te prometió esto, pero mirá, este sueño no se te va a cumplir nunca, esa materia no la vas a sacar, pero ni en chiste, porque mira, ya la desaprobaste como 5 veces, imposible que vos tengas la inteligencia para poder hacerlo. Todas esas son mentiras del enemigo. Y muchas veces cuando pasamos cosas que no entendemos, tenemos el mal hábito de culpar a Dios por lo que nos está pasando. Pero David, en su cercanía con Dios y en la sabiduría que tenía, conocía quién era verdaderamente su enemigo. Y él pudo acercarse a Dios y huir de su enemigo. Y creo que cuando uno está viviendo estas nieblas, estas incertidumbres, es muy difícil a veces ver con claridad, ¿no? Como les decía, que nos pasó a nosotros en camino vuelta a casa, ver el camino, ver lo que está por delante, es muy difícil. Y eso me lleva a mi segundo punto. David, mientras más nebulosa era su visión, más claro veía el amor de Dios. Y creo que esto se relaciona mucho con el primer punto, porque muchas veces el diablo viene a mentirnos con las promesas de Dios. Entonces, cuando queremos fortalecernos con las promesas de Dios, viene el enemigo y dice, pero mira, pero si te mata no vas a llegar a cumplir tu sueño. Pero acá se te acabó la vida totalmente, no tenés escapatoria. Y creo que la clave, yo acá puse una frase, un libro que estuve leyendo estos días, que dice, la vida nos pone a todos en situaciones que están fuera de nuestro control y tenemos que saber cómo orar para avanzar. Y yo creo que David en todo momento clamó a Dios, pidió su guía y lo reconoció como un Dios de amor. Y creo que lo que cambia nuestras oraciones es poder ver a través del amor de Dios a nuestras vidas. Y eso es lo que va a hacer que las promesas de Dios recobren sentido. Si logramos entender quién es Dios y que Dios es un Dios de amor, nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Y acá voy a mi último punto. Dice, David amaba como Dios amaba, aún en medio de la niebla. La historia continúa, hay como 7, 8 capítulos donde David literalmente está huyendo de Saúl. No es algo que pasó en un lapso de un tiempito. Fue bastante tiempo de David yendo de un lugar a otro, escondiéndose de Saúl. Se escondía
Y como era el rey, los del pueblo ese le acusaban, che, David anda por allá, entonces iba Saúl. Y David se iba contra el otro lado. Sin ningún fin, sin saber realmente en qué iba a terminar su vida. Pero llega un momento de la historia donde Saúl cree que lo tenía, ya está, listo, este es el día, hoy David muere. Y pasa algo muy asombroso. ¿Por qué? Porque Saúl entra a una cueva donde estaba David y no sabía. Y Saúl estaba distraído. Y David lo ve, sus soldados le dicen, mirá, está acá Saúl, mátalo. Y David no lo mata. Dice, no es mi lugar, yo lo perdono. Y a mí me conmueve esta parte de la historia, porque David le perdonó la vida a Saúl, lo tenía ahí, así, en la palma de la mano, pero le perdonó la vida. David pudo amar a Saúl, aún en su peor momento, siendo él su peor enemigo, lo amó a través del perdón. Que a mí me asombra, no sé a ustedes, pero yo me quedo con la boca cerrada. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a otros. Dice, Dios es amor y que nos enseña a amar a otros, sin importar las circunstancias en las que estemos, sin importar si estamos bien, si estamos mal, si el otro nos hizo bien, si el otro nos hizo mal. Dice que nos amemos, y punto. Y yo anoté acá en la diapositiva, van a ver que hay 3 versículos. Son más o menos los que dicen que Dios nos ama y que nosotros tenemos que amar a otros. Y hay algo que tienen en común y que hoy quiero rescatarlo, y con esto quiero ir cerrando un poquito la idea. Les leo los versículos. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El otro dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó. Y otro dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Yo veo estos 3 versículos y veo que los 3 tienen una cosa en común, y me parece que es la más importante. No dice, vayan y amen aunque les cueste, porque es re difícil, pero bueno, hay que hacerlo y punto. Dice, Dios los amó a ustedes. Entonces, dice, primero recibimos el amor de Dios, después amamos. Primero Dios nos perdona a nosotros, primero Dios es compasivo con nosotros, primero Dios nos acompaña a nosotros, y después lo ejecutamos nosotros. Hay el primer versículo de Juan 4. Antes de esto, antes del 19, hay otros que me parece que son muy clarificantes. O sea, acá en el que sigue. En el versículo 9 y 10, Dios primeramente deposita en nosotros su amor. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. No hay amor mayor que aquel que dio a su Hijo por nosotros. Dios nos amó a nosotros. Y después, en el versículo 11 dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El secreto del amor es vivir siendo amados. La capacidad de poder amar a otros, esa capacidad que tuvo David de amar a Saúl, a pesar de todo lo que lo hizo vivir, es porque pudo recibir primeramente el amor de Dios en su corazón, en su vida. Entonces, tenemos el desafío
de amar, pero solo Dios nos da el poder de hacerlo. Y quería dejarles un ejercicio, que hay alguien que está escribiendo sobre él. Quería dejarlos con un ejercicio. Hace unos días estaba leyendo un libro de Max Lucado, no sé si lo conocen, a mí me encanta como escritor, y ponía un ejercicio sobre un versículo que habla exclusivamente sobre el amor, que es 1 Corintios 13, 4 al 7, seguramente muchos lo deben conocer, que dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El ejercicio que quería desafiarlos a que lo hagamos hoy es que cambiemos la palabra amor por cada uno de nuestros nombres. Bien, yo hice acá otro con las rayitas. Lo hago yo, primeramente. Me hago cargo. ¿Sí? Vamos, Sara es paciente, es bondadosa. Sara no es envidiosa, ni jactanciosa, ni orgullosa. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. No guarda rencor. Sara no se deleita en la... No sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que en algunas cositas estoy mintiendo un poquito. Yo, acá hay muchos amigos míos que me conocen hace años. Mi esposo me está escuchando, y creo que si yo digo que no me enojo fácilmente, que no soy paciente, a veces sí, pero la mayoría de las veces, hay que ser sinceros, la verdad que no es una de mis fuertes. Y creo que este es el gran problema que tenemos muchos de nosotros con este pasaje, es que nos ponemos un estándar tan alto que nunca lo podemos alcanzar, nadie puede alcanzarlo. Nadie, excepto Cristo, excepto Jesús. Entonces cambiemos el ejercicio, yo ya acá lo hice en una imagen para simplificarnos la existencia a todos. Pongamos el nombre de Jesús en el lugar del amor. Y dice, Jesús es paciente, es bondadoso, Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no se deleita en la maldad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En vez de dejar que este versículo nos haga pensar en un amor que no podemos producir, dejemos que nos recuerde de un amor que no nos podemos resistir, el amor de Dios hacia nosotros. Y yo los quería dejar con esto. Yo no sé qué situación estás viviendo hoy, yo no sé cómo te encontró la pandemia. Creo que para muchos, y me incluyo, la pandemia es una niebla. Generó más incertidumbres que certezas. Yo tenía muchos planes para este año, pero les puedo decir que la mayoría de las metas y los planes que yo me planteé para este año se están cumpliendo. ¿Cómo? Ni idea. Creo que es por el amor de Dios hacia mi vida. Creo que porque me cimenté en el amor de Dios, y a pesar de que tuve miedo, que tuve incertidumbres, de que no comprendía hacia dónde iba a llegar, el amor de Dios me fue guiando a tomar diferentes decisiones y a caminar de diferentes formas. Yo no sé si tu niebla es la enfermedad de algún pariente, no sé si es algún tema económico, si es lo emocional, pero pensaba en el amor de Dios como unos lentes. Y no sé si te vas a acordar de todo lo que leí, todo lo que dije, pero una forma gráfica de plantearlo, yo lo pensaba como unos lentes. ¿Cuántos? Bueno, no puedo ver sus manos, pero si estuviéramos así todos juntos les diría, ¿quién de ustedes usa lentes? Y me levantarían la mano. La mayoría de los estudiantes usamos lentes. Y no sé si se acuerdan la primera vez que los usaron, pero yo pensé que veía. Yo pensé que veía bien. Y cuando compré los lentes y me los puse por primera vez, casi me caigo. Porque de repente el mundo tuvo las dimensiones correctas y tuve que aprender a andar con mis lentes. Aprendí que los números de los colectivos, primero que eran números,
y que no eran solo píxeles o letras, eran números. Y lo pienso así, pienso como algo que nos permite, aún en medio de la incertidumbre, en medio de la niebla, en medio de las peores de las circunstancias, el amor de Dios es lo que nos permite ver con claridad, lo que nos permite huir de nuestro enemigo y abrazarnos al amor de Dios, lo que permite que amemos sin condición, que amemos aún a los que nos desearon el mal, a los que nos hicieron mal, aún en la peor de las circunstancias, poder emitir amor hacia las personas que nos rodean y no agarrárnoslas con ellas, porque a veces no nos la agarramos no pensamos que Dios es nuestro enemigo, pero sí pensamos que nuestro amigo, que nuestros familiares, que nuestros líderes, que nuestros compañeros están en contra nuestra. Y Guille hablaba en un principio y decía qué importante que es en esta etapa de formación estar rodeado de las personas correctas. Y a veces cuando estamos en las peores circunstancias, nos alejamos de las personas correctas, pensamos que ellos son los enemigos, y en realidad es a quienes más nos tenemos que aferrar. Así, creo que al principio les hacía esa pregunta sobre cómo reaccionaríamos nosotros en lugar de David, y cómo David reaccionaría en la nuestra, y yo creo que lo que fortalece a David no es que él era un genio, ni que era un superhombre y que estaba resuperado, sino que confiaba en el amor de Dios, y lo tenía presente, y era el cimiento de su vida. Entonces, aunque el viento tiraba para un lado y tiraba para el otro, sabía y confiaba en Dios, y reconocía quién era su enemigo, y podía amar, aun cuando estaba ahí al borde de la muerte. Y lo último que les quiero decir es que este Dios de amor del cual les estoy hablando cumple con todas estas características. No hay nada que vos hayas hecho, no hay nada que puedas llegar a hacer, no hay pecado que podamos cometer, no hay errores que podamos hacer en nuestras vidas que haga que el amor de Dios mengüe. El amor de Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es paciente con vos. Nos está esperando y espera que crezcamos y que aprendamos, pero siempre está. No es orgulloso, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Todas esas características las tiene Dios. Y es el único que, aferrado a su amor, nos puede contagiar ese amor para que podamos dárselo también a otras personas. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. Seguí, Jessy. Acá estoy, Sari. Muchas gracias, hermoso mensaje. Y más en estos tiempos, la necesidad de poder escuchar estos mensajes profundos y que nos recuerda el amor de Dios y el amor hacia las personas. Muchísimas gracias, Sari. Yo también dejo acá ahora en este momento abierto la posibilidad de hacerle alguna pregunta a Sari. Yo también quería hacer unas preguntas a Sari, capaz que incluso hasta me salga el tema, aprovechando que ella está haciendo la tesis en psicopedagogía, y bueno, aprovechar una casi profesional y estrujarla con alguna que otra pregunta también. Pero antes de pasar a eso, que tengo algunas ideas y ponerla nerviosa, como en un examen final, si ustedes quieren hacer una pregunta también acerca del tema, o lo que sea que ustedes hayan estado pensando, está abierta la posibilidad, con toda libertad pueden hacer preguntas. Y también, si alguien quiere sumar algo, sería genial. Está abierta esa posibilidad, como siempre hacemos. Si alguien quiere sumar, decir algo que le tocó el corazón mientras estábamos expresando este tema y querés hacerlo, nos encantaría escucharte, en serio. Podés hacerlo. Así que bueno, doy unos segundos ahí como para que se animen. Ahí me llegó algo, ya me parece. Me llegó algo. Le voy a pedir a la persona que me lo envió en privado que, como es una expresión, me gustaría que lo diga en público. Que se anima, prende el micrófono y lo diga. Me encantaría. En vez de que leerlo yo.
Vamos, vamos. La persona que me recomienda el libro, perdón, doy un poco más específico. La persona que me recomienda un libro. Perdón, Guille, no sabía que te lo había mandado por privado. Dale, dale. Yo pienso que es esencial no dejar crecer las mentiras que por ahí se nos creemos o que se nos siembran, darse cuenta a tiempo de detectarlas y no dejarlas crecer. La Biblia dice que si entre sacar a lo precioso, lo preciado de lo vil, serás como mi boca. Y yo creo que eso lo ayudó a David a darse cuenta de que no eran mentiras lo que las cosas que le sembraban, y que ayuda mucho en la vida cotidiana. Y con el tema del perdón, recomiendo un libro que está muy bueno, que se llama ¿Cuándo perdonar cuando no lo sientes? Porque muchas veces esperamos a tener un sentimiento para perdonar, y eso a veces en la vida no llega, porque el perdón es una decisión y a veces no se basa solamente en sentimientos. Eso quería compartir. Gracias, Tami. Genial, maravilloso. Y gracias por animarte también. Me llegó una pregunta para Sari. ¿Cómo sé si estoy logrando ese amor que muestra la Biblia, por ejemplo, o que expresa ese párrafo que nos mostraste? ¿Cómo lo sé? ¿A qué te referís? ¿Qué es ese amor? Pregunta. Es una pregunta profunda, ¿no? Pero bueno, te escuchamos según lo que vos hayas estado analizando estos días mientras armabas el mensaje. ¿Cómo sé si lo estoy logrando? ¿Cómo sé si me estoy pareciendo más a ese amor? Yo creo que, como decís vos, es una pregunta bastante profunda y da para otro mensaje más. Pero pienso en dos cosas. Primeramente, creo que hay que pensar a Dios como alguien cercano y no como alguien lejano. Cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, hay cosas de esa persona que se te empiezan a contagiar, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que conozco a mi esposo, me parezco cada vez más a él y él a mí, porque pasamos mucho tiempo juntos. Y yo creo que es así, cuando uno pasa mucho tiempo con Dios, entonces empieza a parecerse más a Dios. Entonces esas cosas que quizás antes te costaban, empiezan a salirte un poquito más fácil. ¿Y cómo me doy cuenta? Y porque lo conozco. Entonces conozco cómo él reaccionaría y cómo estoy reaccionando yo. Y muchas veces pasa también que yo no quiero reaccionar así, pero sé qué es lo correcto. Como les decía, yo no soy muy paciente, pero hay veces que ejerzo paciencia porque sé que es lo correcto y sé que Dios lo haría. Y sé que de esa forma voy a estar amando a la persona con la que estoy ejerciendo paciencia. Entonces, a veces me va a salir innato, pero a veces va a requerir de un esfuerzo de mi parte. Y creo que de esa forma uno se da cuenta. No sé si contesto la pregunta. Pero... Sí, por supuesto que sí. ¿Alguien quiere sumar algo más o pasamos al momento donde le hacemos preguntas difíciles a Sari y todos ustedes disfrutan el sufrimiento ajeno? Porque es así, todos disfrutan esas preguntas, pero después tienen que estar en el mismo lugar y sufren un montón. Bueno, pero no es difícil, tiene que ver con tu carrera. Mira, ahí vamos a cambiar un poquito el enfoque porque me encantaría que nos queden algunas ideas para otro lado también. Bueno. Actualmente se habla mucho de que hay un exceso de información que tiene que ver ya con la estructura mundial que tenemos, ¿no? Del acceso a Internet, del acceso a diferentes canales de información, y eso también se transforma en una niebla. Vos hablaste de un tipo de niebla, esto se transforma en una niebla, ¿para qué? ¿Para qué se transforma en una niebla todo este exceso de información? Y que a veces no estudiamos, perdemos el enfoque, y con el tiempo adquirimos hábitos diferentes en cuanto a nuestro estudio que nos terminan dañando por el exceso de información que se transforma en una niebla que nos impide ver qué hay más allá. O sea, a pesar de que es bueno tener tanta información, como no la sabemos manejar, después terminamos perdidos allí, y no sabemos cómo salir. ¿Qué herramientas nos darías, qué posibilidades nos darías según tu carrera como para salir de esos hábitos nocivos? Te escuchamos.
agarro desprevenida, pero bueno. Y toma el café, ¿viste? Así. No tomo agua, A ver, te vas a- tomo café. No entiendo muy bien la pregunta, o sea, Vamos de nuevo. entiendo que el exceso de información muchas veces nos nubla así un poco la mirada. Sí. En mi opinión, trato de escuchar cada vez menos. O tener una postura, ¿no? Una postura con respecto a la información que estoy escuchando, así si escucho algo, digo, no, yo no pienso así. No necesariamente me refiero a una información política o social, sino, por ejemplo, que uno entra a ver una clase de la Facu por YouTube, porque el profe la subió, y YouTube, como es muy inteligente y quiere que estemos 3 horas, te muestra después video de gatos graciosos. Y vos estás 3 horas viendo video de gatos graciosos, y dijiste, ¿en qué momento me transformé en esto y tengo este hábito? Bueno, en psicopedagogía, ¿cómo se encara esa pérdida de enfoque? ¿Qué podemos hacer con el déficit atencional que vivimos? Y no necesariamente tenemos la enfermedad, pero es casi similar. ¿Tenés alguna idea vos acerca de eso? Como para tirarnos un centro, por lo menos dejarnos la cerca. El otro día estaba leyendo un texto, de hecho tuve que rendir neuropsicología, y habla todo esto sobre la atención y la inteligencia y qué sé yo. Y hay un autor que habla sobre como seres humanos tenemos 2 tipos de inteligencia, está la racional y la inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional es la que nos impulsa muchas veces a hacer cosas por gusto, por miedo, por emociones, básicamente, y después la racional es todo el otro tipo de inteligencia que incluye lo musical, los que son fáciles para la escritura, bueno, todo lo que uno cotidianamente considera como inteligencia, pero lo otro también es inteligencia. Entonces, creo que lo importante es que entendamos que eso también lo estamos decidiendo, ¿no? El usar la inteligencia emocional cuando tenemos que estar eligiendo la inteligencia racional, porque tenemos que sentarnos a estudiar, porque tenemos que avanzar en cosas quizás que nosotros nos propusimos, al distraernos con otro tipo de emociones, que muchas veces también tienden a estar empreñadas o empapadas, por usar otro concepto, de nuestros propios miedos, ¿no? De que no lo voy a lograr, de que no soy buena para esto, inconscientemente tendemos a hacer otras actividades para distraernos y evitamos hacer la cosa responsable. Hace poquito leía un artículo que decía que cuando uno está postergando constantemente hacer lo que tiene que hacer, muchas veces es porque está generando ansiedad o está evitando hacer eso por miedo a no lograrlo, por miedo a diferentes cosas que uno le puede nombrar a lo que sea que esté pasando. Entonces lo recomendable era hacerlo sin pensarlo. Entonces tenés que llamar a alguien, levanta el teléfono y llama. No esperes, no lo pienses, no te des ese tiempo. Como vos decías recién el ejemplo, ¿no? Me puse a ver la clase de YouTube y me dio como un montón de opciones. Bueno, entonces cuando veo el video de YouTube pongo pantalla completa y apenas termino lo cierro, o abro esa pantalla gigante que puedes poner y no te dejas al costadito, otras cosas que te distraen. Entonces, saber que nosotros podemos tomar decisiones a conciencia y que distraernos también es una decisión a conciencia, y a veces está bueno poder mirarnos un poco para adentro y ver la raíz de esa distracción. Entonces decir, a ver, ¿por qué estoy evitando hacer esta tarea? ¿Qué es lo que está haciendo que yo no quiera presentarme a ese final y me quedo hasta las 4 de la mañana mirando Netflix, entonces no llego con el estudio? A mí muchas veces me dicen, ay, no, es que no llegué. ¿Y qué hiciste? No, me levanté tarde. No puedo ir a la reunión. ¿Por qué? Porque tengo que rendir mañana. ¿Y qué hiciste todo el día? Entonces, si uno organiza sus tiempos, por lo general llega. Pero creo que es importante, al menos desde
ámbito psicopedagógico sí puedo decir que cada una de esas decisiones que uno toma en distracción, muchas veces tienen también una raíz que impulsan a uno a tomar esa decisión de distraerse. Entonces, creo que está bueno conocer cuál es esa razón. ¿Me explico? Sí, por supuesto, estábamos escuchando atentamente. Y te hago una más. Perdón que te agarré desprevenida, pero es lo mejor, porque creo que sale muy lindo. Según tu opinión profesional, ¿por qué vos crees, y lo habrás visto y han tenido prácticas y demás, ¿por qué vos crees que a la gente le cuesta muchísimo llegar al momento de pedir ayuda, tanto en una guía con un psicopedagogo, un psicólogo? ¿Por qué le cuesta? ¿Cuáles son las causas fundamentales? Porque siempre dejan hasta el último para pedir ayuda. Muy interesante. Yo creo que lo veo de diferentes lugares y creo que depende mucho de la persona. Yo he hecho muchas prácticas en colegios y algunas intervenciones específicamente con docentes, y una de las trabas que más veo es en los profesionales, porque los profesionales al haber estudiado consideran tener las respuestas y se ciegan a que quizás otras ramas pueden tener otro tipo de solución a una problemática que están viviendo. Entonces, creo que como profesionales tenemos que estar abiertos a la interdisciplina y considerar de que nuestra disciplina, a pesar de que es buenísima, es genial y es muy abarcativa, no deja de estar abarcando un pedacito de la realidad, y que tener la opinión de alguien de afuera siempre es importante porque puede verlo con otra mirada. Y creo que de lo que yo he visto, y del menos de lo que yo he vivido en mis prácticas, muchas veces esa ha sido la traba, ¿no? Que como profesionales no se permitían ayudar por sus propios conocimientos. A mí me pasó, de hecho ayer hablaba con una compañera que está haciendo las prácticas, donde yo hice mis últimas prácticas el año pasado, y había pasado justamente con las docentes. Nosotros desde psicopedagogía, no sé si ustedes conocen mucho, pero usamos mucho el juego, la lectura, la escritura y todas esas cuestiones. Y los docentes, cuando les llevas ese tipo de actividades, te dicen, pero me estás tratando como un niño, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo lo voy a usar yo con los chicos? Y nosotros no vamos a darles tips de cómo trabajar con los chicos. Entonces hay como una traba ahí para poder ayudarlos o poder intervenir de cierta forma, porque no le encuentran sentido. Y creo que a veces pasa un poco eso, ¿no? El no dejarse ayudar por la propia disciplina que uno tiene. No recuerdo muy bien toda la pregunta, pero... No, está bien. Va tomando forma. Bueno, si alguien quiere hacerle una pregunta más acerca de esto, o de lo anterior, o puede sumar algo más, está bienvenido. Sería genial. Creo que el tema ha sido fabuloso, a mí me sirvió un montón, y cuando uno baja la guardia y escucha en profundidad, las cosas te llegan a lo profundo del corazón. Así que muchas gracias, Sari, por eso. Pero tenemos un par de minutos más, no muchos, ya estamos por cerrar, como siempre somos muy puntuales, pero si alguien quiere sumar algo, nos quedan un par de minutitos y nos encantaría escucharte o hacerle una pregunta más a Sari, y si no vamos cerrando, nos encantaría. Porque me llegan algunas por privado, si no muéstrenlas para todos, chicos. A ver. Gracias, Sari, para todos, ya te están aplaudiendo. Bien. Bueno. Yo tengo una pregunta para Sara, sobre todo por este tema de psicopedagogía. Yo tengo muchos compañeros que en este tema de las clases virtuales se les complicaba y terminaron algunos dejando la carrera, y otros me dicen, yo pongo la clase y me voy a merendar, o dejo la clase puesta y me pongo a limpiar y después no entiendo nada, y realmente no sé si estoy aprendiendo o me quedo con el celu viendo memes, termino la clase y ni sé qué dijeron. Y a mí me llama la atención, no sé, a mí me pasó este año por lo menos, que me desconcentro más con esto de no tener físicamente el profesor delante y tener la presión de
estar a full tomando notas o que te queda la clase grabada y decís, después la escucho de nuevo. Y quería preguntar eso, si puede ser que falta como alguna, no sé, creatividad por parte de los profes o cómo hacer como alumnos para afrontar estos problemas que por ahí pasan cuando las clases son virtuales. Bien. Bueno, yo a pesar de, o sea, más allá de que estoy terminando la carrera en psicopedagogía, estudié a distancia toda la primaria y la secundaria, no sé si sabían eso. De hecho, hicimos un videíto para el DUC también con respecto a la educación a distancia, así que si no lo vieron pueden verlo ahí, hay varios tips con respecto a eso. Pero yendo un poquito más a lo profundo, y no para que enfrentes a tus compañeros, pero sí cada uno que lo esté pasando puede pensarlo, yo creo que hay una diferencia entre lo que es la educación primaria y secundaria, donde uno está obligado a estudiar algo, y una diferencia con respecto a la educación universitaria. Yo esto lo tuve que aprender a la fuerza, de que era algo que yo había elegido, y que era algo que yo hacía porque yo quería hacerlo. Y a veces, como universitarios, esto ya te lo digo como estudiante también, nos olvidamos y pensamos que es culpa del profe que no estamos aprendiendo, que es culpa de la universidad que no está poniendo suficientes recursos, y la responsabilidad de que nosotros aprendamos es nuestra. La responsabilidad de que nosotros aprendamos es nuestra. La responsabilidad de que no nos distraigamos con algo y nos sentemos a estudiar es nuestra, porque nosotros elegimos esta carrera y nosotros queremos ser profesionales. Mi consejo siempre es pensar a futuro, decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué tipo de profesional quiero ser? Yo me he cruzado con compañeras, y esto es verdad, en el baño de la facultad, llorando, porque había visto que otra compañera se estaba copiando. Y no, y las profes le ponen buenas notas, y se copió, y le digo, bueno, pero ¿qué tipo de profesional querés ser vos? Ella no va a saber nada el día de mañana. Se va a enfrentar a su trabajo, a los desafíos que le va a traer su carrera, su profesión, y no va a saber cómo contestar. Entonces vos esforzate por vos. Entonces si el profe te manda un PDF, a mí me mandan videos, esos son psicopedagogos, y te mandan un video leyendo el PowerPoint. Yo digo, mándame el PowerPoint solo, lo leo yo. No te tenés que tomar el trabajo de ver el video, pausarlo, escribir lo que dice el PowerPoint. Ahora, si lo entendí o no lo entendí, si el profe me dio los suficientes recursos o no me dio los suficientes recursos, es cosa del profe. Entonces yo voy a Google y me fijo y sigo investigando sobre esa temática, tratando de profundizar lo que más pueda, o le escribo un mail al profe y le digo, che, profe, no entendí, podés mandarme otra explicación, o podés tocar este tema en clase, o cuando estás en clase, en vez de irte a tomar el té, te sentás ahí y decís, che, el PowerPoint no lo entendí. Y dice, te lo explico así, bueno, y le preguntas de nuevo hasta que lo entiendas, porque en definitiva, los que tenemos que querer aprender somos nosotros. Ese es mi punto de vista. Gracias, Ari, genial. Y creo que tenemos una última pregunta, no sé si Kevin podés activar el micrófono y te animás a hacerla. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, un poco relacionado con la pregunta anterior, ya que tocamos las clases virtuales. No sé si a la mayoría le pasa, pero a mí últimamente como que me viene pasando que quiero preguntar algo al profe o como que tengo alguna duda y luego me quedo en blanco. No sé si es por la saturación o qué onda, pero eso, como que me cuelgo y me quedo en blanco y digo, ¿eh? Y después, no sé, reacciono después de unos 5 minutos. No sé a qué se debe. Pánico escénico. Chicos, antes que empiece la reunión yo me puse en blanco, no tenía ni idea de lo que les iba a predicar. Y cuando iba a clase, todos mis compañeros comentaban cosas y a mí se me ocurría que comentarle al profe como una semana después y ya había pasado el tema. Es normal porque uno no está acostumbrado a hacerlo. O te anotas la pregunta y cuando llega el momento se te pone en blanco y lo lees, o se la hace más adelante o se la mandas por mail. Pero creo que es ir haciendo el ejercicio de animarse a hacerlo.
pero creo que a todos nos puede pasar, más si sos medio vergonzoso, que te nubles y no te acuerdes. Pero usar otros recursos, escribirlo, preguntárselo a un compañero y que el compañero lo pregunte, mejor que vos te vayas animando, ¿no? Pero sacate la duda de una forma u otra. Y si se te ocurre, o sea, si te acordaste al rato, bueno, creo que la virtualidad nos da esa virtud de que podemos preguntar en otros momentos, ¿no? Como que no hace falta que lo sepas en ese momento, mandale el mail al día siguiente al profe y calculo que te va a contestar, y si no, bueno, en el DUC hay muchos profesionales, y si más o menos conoces a alguien que sepa de la temática, también aprovechemos los recursos que tenemos a mano. Genial. ¿Qué opina Guille? Gracias, Sari. No, buenísimo. Muchas gracias por la oportunidad de escucharte, Sari, y a pesar de que estás bajo varias presiones de muchas cosas que estás haciendo, te tomaste el tiempo de armar todo y preparar algo bonito, y encima te animaste a que te bombardeemos a preguntas y no te escapaste. Muchísimas gracias, No, te valoramos gracias mucho. a ustedes por la oportunidad. No, por Un favor. placer compartir con ustedes. Y bueno, me comentaron los chicos también, para ir cerrando, porque la reunión pasa muy rápido, ustedes verán, en un segundo y ya son las 9. Me comentaron los chicos de la Comisión Jurídica que tenemos dos ganadoras en realidad. Liliana Aranda, que se ganó 1 kilo de helado que le van a llevar a domicilio, y Mica Andreu también se ganó 1 kilo de helado, y la Comisión Jurídica se va a encargar de llevarle y también cantarles una canción a medida que le entregan el helado. Bueno, la canción la inventé yo, pero le van a llegar con un regalo. Así que, bueno, después se contactan con ellos, pasan el número de documento, dirección, y le van a mandar una carta de documento, con todo lo que tengan que hacer. Bueno, en fin, chicos, un gusto, qué lindo verles las caritas, qué bueno que nos juntamos. Me gustaría, si tienen un segundito más, cerramos con una pequeña oración y acordate que si necesitas algo, te sentís solo, querés hacer una pregunta, no te animaste a hacer la pregunta acá, y nos contactás, nos escribís al DUC por privado o a alguno de nosotros. Siempre estamos conectados en alguna red social o WhatsApp, y estamos disponibles, ¿está bien? Estamos para poder ayudarte en lo que vos necesites. Así que bueno, hacemos una pequeña oración y nos despedimos. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, por la oportunidad de vernos, por la oportunidad de escuchar algo lindo que nos edifique. Muchas gracias. Te pido que bendigas a cada uno de los presentes, Señor, y que lo que necesiten pueda ser suplido, ya sea en lo económico, en sus estudios, y que nos cuides, Dios, cuida nuestra salud, también a los familiares que están lejos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, listo, chicos, abrimos los micrófonos.